Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, la reencarnada en una villana es fan del duque sin emociones. Parte 4. Al día siguiente, Shuer, que no había podido ver al duque, decidió ir al centro de entrenamiento. Sabía bien que él estaría ahí. Todos estaban entrenando, cuando de repente Shuer decidió anunciar algo. «El gran duque aceptó mi propuesta de matrimonio», dijo en voz alta, toda emocionada. Algunos de los caballeros que blandían sus espadas en la sala de entrenamiento dejaron de moverse repentinamente. El rostro de Jess, que los conducía, cambió como si hubiera escuchado tonterías. Shuer continuó con calma, como si no fuera la gran cosa. La familia imperial recibirá el registro de matrimonio la próxima semana. Hubo un breve silencio. Pronto se alinearon mensajes de felicitación en la sala de entrenamiento. ¡Wow! ¡Wow! ¡Felicidades!, gritaban todos llenos de entusiasmo, excepto Jess, claro está. Los gritos de los caballeros fueron tan sonoros que hasta el mayordomo Petón y la ama de llaves Josefina, que estaban dentro de la mansión, salieron corriendo para escuchar claramente. «Lo supe desde que me dejó quedarme en la mansión», añadió Shuer. La transmigrada recibía felicitaciones con apretones de manos. Petón, llorando de felicidad, le dijo que finalmente tendrían una duquesa y anfitriona. Como el gran duque era un hombre sin emociones, pensó que el matrimonio jamás sería posible para el duque Raygrain, mientras Josefina, con una gran sonrisa en su rostro, la felicitaba y le daba las gracias, confesándole que había estado preocupada porque llegó a pensar que no habría un sucesor de la familia Blengar. Shuer hizo énfasis en que fue gracias a todas las personas que la habían ayudado. «Fue gracias a la ayuda de todos ustedes», dijo agradecida, mientras sonreía pensando que ese matrimonio no era como uno real que llevaría a un heredero. De hecho, solo podría ver a Ray dormido y nada más. Resulta que durante los 3 días que Raygrain estuvo fuera, ella pudo hacer amigos aquí y allá, deambulando, haciendo preguntas, recibiendo información, consiguiendo las medidas de Ray. Incluso aquellos que inicialmente desconfiaban de la hija de una familia desconocida de espadachines del sur, gradualmente bajaron la guardia mientras hablaban con ella sobre Ray. Dentro de los que se le acercaron para estrecharle la mano y felicitarla, estaba Nevid. Este le preguntó si debería de llamarla la Gran Duquesa a partir de ese momento. A lo que Shuer le respondió que podía seguir llamándola como siempre, simplemente señorita Shuer. En el instante en que Nevid terminó de hacer su pregunta, Jess, angustiado con esas palabras, golpeó el suelo con la funda de su espada y llamó la atención a todos. «El registro de matrimonio ni siquiera ha sido enviado y aceptado. Dejen de charlar y concéntrense en entrenar». Shuer se encogió de hombros y, evitando el rostro de desaprobación del capitán, preguntó: «¿No vendrá el gran duque hoy a la sala de entrenamiento?» Jess respondió a su pregunta: «Estará aquí pronto. Por favor, señorita Shuer, quédese dentro de la mansión, ya que su presencia aquí puede perturbar el entrenamiento». Pero Shuer ya estaba dando excusas para no irse. «Escuché que el gran duque es muy bueno con la espada, así que me gustaría verlo». Jess estaba perdiendo la paciencia. Sus ojeras se tornaban más oscuras con cada conversación que tenía con la recién llegada. Se calmó y le contestó: «Incluso si viene, no usará su espada». A lo que Shuer replicó si ni siquiera balancearía la espada. Jess le preguntó si realmente era necesario que viera un manejo de la espada tan ligero del gran duque, ya que no la blandiría como en batalla. Ante tales palabras, Shuer hizo un puchero, luego pensó y le respondió a Jess con una gran sonrisa en su rostro: «Por supuesto que sí, ya que el gran duque, aún sin su magnífica espada, debe de ser un grandioso espadachín». Entretanto, la gente en la sala del entrenamiento no le podía quitar los ojos de encima, al ver el festín de expresiones coloridas que nunca habían visto antes. Jess, muy ofuscado, comentó que así era. El gran duque era un magnífico espadachín, incluso podía subyugar sin usar la espada de Blengar. A lo que Shuer soltó un «¡Wow! ¡Es asombroso!». Jess añadió: «El gran duque es la única persona que he visto que no desperdicia ni un solo movimiento de su cuerpo cuando blande la espada». Luego cortó en seco, porque se dio cuenta que ya había abierto la boca y estaba hablando de más con la pelirroja.
Shuer, emocionada, le respondió que, si el capitán Jess de los Caballeros de Blengar lo elogiaba, significaba que era algo grandioso y digno de ver, ¿verdad?, preguntó. Jess se dio cuenta a dónde iba la conversación, así que meramente dijo que eso era lo que todos pensaban. Entonces, no tenía por qué dudarlo, debía de creer en sus palabras y simplemente retirarse. No cambie de tema, entre de una vez a la mansión. Después no diga que no le advertí sobre el frío que hace aquí. Shuer parpadeó y le preguntó, ¿puedo negarme? Esa fue la gota que derramó el vaso. El demacrado Jess explotó y dijo gritando, «Todos están tan preocupados tratando de entrenar que no se pueden concentrar adecuadamente. Gracias a usted, su presencia los perturba, señorita Shuer». «Hagamos como si no existiera», dijo la pelirroja. «Pero usted está aquí», respondió Jess. «Entonces piensa que soy una hierba». «Ah, no una mala hierba, solamente una hierba grande, como de 1,60 m». Jess estaba a punto de colapsar. No lo podía creer. Semejante descaro. En ese instante, detrás del asiento de Shuer, la figura de Raygrain se hizo presente. Con una voz gruesa, Raygrain dijo, «Es bien sabido que para los sureños el frío del norte les es insoportable». «Michi, pero Raygrain no sabe que los coreanos, al igual que los de Alaska, soportan temperaturas extremas, así que estar ahí no es problema. Es más, hasta a veces salen a comprar con 13 grados bajo cero con chanclas y sin medias. Mientras yo, como buena latina que soy, moriría de frío. Abrígueme, gran duque, por favor». Regresando al manhua. «¿Por qué estás en la sala de entrenamiento?», preguntó Raygrain con el rostro que lo caracteriza, de siempre frunciendo el ceño cuando ve a la pelirroja. Todos los ahí presentes saludaron a su Alteza con respeto, y Shuer no fue la excepción. Raygrain caminó hacia adelante y se paró frente a ella. La aguda mirada del duque cayó sobre Shuer y escuchó sus palabras. «Gran duque, lo que llevo puesto es muy abrigador, es tan cálido que no siento frío». A lo que Ray, completamente calmo, le replicó que ese era el abrigo que usaba para subyugar monstruos, así que tenía sentido que no le hiciera frío con eso, pero... «¿Cuándo fue que te hiciste con mi abrigo?», preguntó. Nota de la Michi redacción. Hacerse con algo significa apoderarse de algo. Pues se lo pedí a Shelley. En lugar del abrigo, dejé una pluma estilográfica nueva, en el escritorio de tu oficina. Me preguntaba quién puso la caja de regalo encima de mi escritorio. «Fuiste tú», dijo Raygrain, mirándola fijamente por corto tiempo, se dio media vuelta y no dijo nada más. No estaban oficialmente casados todavía, pero como él había prometido, no parecía importarle lo que ella hiciera. Estaba claro que de alguna forma él también quería compensarla por devolverle sus emociones agotadas, así que no le reprochaba nada. En la novela original, Raygrain fue a buscar de inmediato a Irina, la hermana menor de Shuer, después del roce de manos en el que él llegó a sentir algo por Irina. Shuer se le quedó mirando con ojos expectantes, como un cachorro que espera que el amo lo recompense. De pronto, Ray se dio media vuelta y preguntó, «¿La única razón por la que estás sentada ahí, vistiendo mi capa, es solo para verme usar la espada?» Era de esperarse. Como eres de la familia Netri, debes de sentir curiosidad por las espadas, añadió Ray. Durante los 3 días que Shuer estuvo en el sur, todo lo que vio fue el manejo de espada de Irina. Aunque fue solo por un momento mientras miraba por encima del hombro, la vista de los botones floreciendo por donde Irina pasaba la espada fue bastante impresionante. En el caso de Irina, su flor era la lantana. Aunque la primera vez que Irina pudo hacer que una flor floreciera, fue un caso anecdótico, único, y la flor fue otra, de color negro. El duque Netri, padre de Shuer, ya había dejado de blandir la espada cuando ella como transmigrada apareció en la novela. Shuer no lo pudo ver en persona, pero sí escuchó que su flor era la caléndula. Dentro del ducado Netri, las flores de los jefes de familia anteriores se exhibían en marcos. Por supuesto, allí no había lugar para Shuer, quien, en vez de hacer que las plantas florecieran, las cortaba. Todos los días, cortaba flores constantemente y las ponía en floreros. Eso era un sacrilegio en dicha familia. A diferencia del manejo de la espada de Netri, que era claramente visible por las flores, el manejo de la espada Blengar, que requería agotamiento emocional,
Le parecía desconocido a Shuer, y era por eso que solamente podía sonreír ante las palabras del duque. Así que el duque iba a cumplir su promesa de permitirle hacer lo que quisiera. Shuer tenía que ver con sus propios ojos cuán grande era la habilidad del uso de esa espada, que incluía el hecho de eliminar las emociones de su amado archiduque. Este le alzó un abrigo. Rhaengrain sin gesto alguno dijo: «Si quieres ver el manejo de la espada, acepta este abrigo que es nuevo, o simplemente guárdalo, pero deja el que ya está usado». Pero Shuer le respondió: «No quiero cosas nuevas. No te preocupes». Ante esas palabras, el duque Benglar comentó que le gustaba que Shuer fuera concisa, supiera lo que quisiera y siempre dejara las cosas en claro. Acto seguido, el duque miró a los caballeros y dijo: «Aquellos que quieran entrenar, den un paso al frente». Nevid, todo emocionado, dio un paso al frente diciendo: «¡Yo! ¡Yo, Su Alteza! ¡Yo, por favor!». Entretanto, Jess no reaccionaba porque seguía mirando fijamente a Shuer en forma de protesta silenciosa. Ante esa mirada, Shuer le preguntó a Jess: «¿Te sientes resentido o enojado?». Pero Jess, fingiendo no haberla escuchado, descaradamente giró la cabeza y se dio media vuelta. La de ojos de topacio, Shuer, pensó que ese comportamiento era tan infantil. Pero extrañamente, el duque no eligió al voluntario número 1, sino al que ni siquiera había levantado la mano, Jess. «Con Jess estará bien entrenar», dijo. Jess inmediatamente se puso en guardia y sacó la espada de acero de su vaina. «Es un honor, Su Majestad», replicó. A diferencia de Jess, Rhaegrain sostenía una espada de madera sin filo. Al ver que esos estaban prestos a empezar, Nevid se preguntó a sí mismo: ¿por qué no lo había elegido a él? ¿Era transparente o invisible? Shuer protestó en un 2x3. ¿Cómo era posible? ¿Por qué Jess tiene una espada de acero con filo mientras el gran duque está sujetando un simple palo de madera? ¡No es justo! «¡Mira y di eso de nuevo!», espetó en voz alta Rhaegrain. Tan pronto como terminó de hablar, el gran duque estaba partiendo el aire con movimientos firmes. Su espada de madera, fría y sin filo, estaba siendo usada magistralmente como para desvivir al que se le atravesara enfrente. Por momentos parecía una espada real. La utilizaba de tal forma que parecía siendo usada por una bestia feroz en lugar de un humano. Estaba emocionada por poder verlo blandir la espada, pero al mismo tiempo sentía miedo. Quizás debido a esa famosa habilidad, las vidas de los jefes de la familia Blengar duraron poco. El gran duque anterior también había fallecido prematuramente, y la gran duquesa se hizo cargo ocupando su lugar, por lo que Rhaegrain heredó el título de gran duque tan pronto como tuvo su ceremonia de mayoría de edad. En ese instante, Shuer empezó a reflexionar lo que había leído en la novela. Se decía que después de usar la espada, las emociones que se acababan de sentir se adormecían hasta desaparecer. Era como una hoja que después de haber sido escrita, de repente quedaba en blanco. Esos sentimientos que desaparecían eran los que alguna vez había sentido al admirar un bello paisaje, o los que sentía por una persona, como el amor por su madre, como las emociones que estaba desarrollando por ella, pero cada vez que blandiera la dichosa espada, también perdería esas emociones. Era como un pozo sin fondo esa bendita habilidad, lo devoraba todo. En el continente que ocupaba el vasto imperio, la espada de los Blengar era calificada como incorruptible e irrefutable. Esto lo sabía muy bien el gobierno central. La persona que la portaba no se dejaba llevar por emociones, impulsos, falsa moral, conceptos cambiantes, emociones o pareceres temporales. Los factores externos no podían intervenir al no existir emociones, no podía dejarse llevar por ellas, y mucho menos aparecían impulsos temporales. Era recto porque no se veía afectado ni siquiera por la presión de los altos mandos o autoridades. No podían amenazarlo, y mucho menos sobornarlo. Nada podía sacudir sus estándares. Una cosa era subyugar a los monstruos y otra que dicha herramienta fuera utilizada por un Benglar para beneficio propio. Ese poder que tenía con su espada era demasiado grande como para permitirse que eso sucediera. Eso significaba que, si la cabeza de la familia carecía de dicha habilidad o ésta se debilitaba al llenarse de emociones, entonces Benglar podía desarrollar un criterio erróneo, creando un gran riesgo de desviarse del camino que había sido trazado por centurias en dicha familia.
El camino recto de los Blengar era un entrenamiento estricto que todos los sucesores habían tomado por generaciones. Sin embargo, ese día, Rhaegrain no eligió a Nevid, que se ofrecía como voluntario, sino a Jess, quien hizo feos ademanes, no contestó a la futura gran duquesa, y mucho menos se ofreció como voluntario. Después de reflexionar sobre la corta vida de los sucesores, Shue recordó que había buscado en la mansión, pero no pudo encontrar ni una sola persona con el apellido Blengar aparte del archiduque. Si bien es cierto que el linaje Netri era precioso, no lo era hasta tal punto como el de Benglar, que desfallecía cada segundo al blandir la espada. Entonces, Rhaegrain estaba dispuesto a escuchar cualquier disparate con tal de revertir la pérdida de emociones y así poder continuar vivo y seguir subyugando como lo dictamina el deber generacional de su familia. Sin embargo, ella sabía que, en ese año, la cantidad de aparición de monstruos fue y continuaría siendo tal que generaría una gran pérdida vital para el norte. Dentro de las víctimas estaba el archiduque Rhaegrain. Entendió que por más que generara emociones, no serían suficientes para ayudarlo con semejante misión. En ese momento, sus sentimientos de admiración cambiaron por frustración y hastío, cansada de que lo que pudiera hacer generando emociones sería en vano. Después de haberlo visto en persona, odiaba el hecho de poder imaginarse cómo sería ese día en que desfalleciera. Ese día podía llegar en cualquier instante. Estuvo así por unos minutos, ensimismada en sus preocupaciones, cabizbaja sin ver el despliegue de las habilidades del duque. De repente, espabiló y se dijo a sí misma: «No, no debo de tener pensamientos negativos». Estuvo a punto de darse palmadas en las mejillas, pero recordó que eso era un mal hábito según Rhaegrain. Llevó su mirada hacia él. Cada vez que escuchaba el golpe de las espadas, sus manos sudaban de nerviosismo, a pesar de ser un simple entrenamiento. Se secó las manos con el abrigo que le había dejado Rey a un lado, luego miró sus palmas de las manos, y se acordó que en la novela original ella tenía la capacidad de curar. Ya lo había intentado desde que reencarnó en ese cuerpo, pero no había logrado ningún resultado significativo. Incluso en la novela, no se describe cómo utilizar la capacidad de curación, ya que no se revela hasta después de que Shuer perece. Resulta que cuando Shuer supuestamente intentó envenenar a su hermana, ésta terminó siendo ejecutada. La transmigrada leyó que en la zona donde la espada atravesó el pecho de Shuer, de la herida brotaban flores. Es más, la tierra del lugar donde fue enterrado el féretro estaba llena de flores. Pero ella tiene en claro que todo eso solamente sucedió después de que pasó a mejor vida. Si te gusta nuestro contenido, dale like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes ser miembro del canal. Aquí hay algo importante que se menciona en la novela, pero no en el manhwa en estos episodios. Era voz populi que Irina, la hermana menor, había logrado hacer que florezca una flor a través del toque de la espada, como sus ancestros, pero en la novela se deja en claro cómo sucedió. Según la historia original, cuando la espada de Irina atravesó una planta con un botón, ésta floreció de color negro en el cuerpo de Shuer. Es decir, Irina lastimó a Shuer y en el proceso atravesó un botón que floreció y se tornó de color negro, como había sucedido por centurias, con sus ancestros, jefes de familia. Después de eso, Irina fue declarada como la heredera de la habilidad Netri. Sin embargo, esa flor negra que floreció en el cuerpo de Shuer era porque la magia de Shuer era de sanación. Todo eso sucedía porque ella era una persona que florecía a través de la curación. Fue por eso que hasta ese momento Shuer no había logrado blandir la espada y hacer que florezca la famosa flor Netri. La transmigrada tampoco puede dejar de cortar flores. Es algo natural en ella desde que ocupó ese cuerpo, y siempre que las corta, intenta mantenerlas vivas la mayor parte del tiempo al tocarlas con su magia de sanación. La familia Netri estaba obsesionada con el estereotipo de que ella debía de florecer con una espada, y ni siquiera le dieron la oportunidad de mostrar sus habilidades. Es por eso que Shuer no sabe cómo es posible que, en esa generación, ambas hermanas tengan poderes. ¿Era el mismo poder? ¿El suyo era diferente, como una mutación generacional? ¿Desaparecería o se haría más fuerte? ¿Podría llegar a curar? ¿Cómo haría que las flores florezcan mediante curación?, se preguntaba. Por todo lo ya dicho, la transmigrada entendió que los arreglos florales nunca fueron una forma de expresar rebelión contra el duque Netri, su padre,
sino una forma de incrementar su poder curativo de forma natural. Entonces, tenía que proceder ya mismo, como lo había estado haciendo en el sur para algún día, poder sanar al gran duque. El poder estaba en sus manos. Mientras Shuer estaba tratando de dilucidar cómo conseguir esos objetivos para evitar el fallecimiento del duque, una sombra cayó sobre ella. Raygrain había terminado el entrenamiento, estaba parado enfrente de ella, a un solo paso, y le preguntó, ¿era mentira que querías verme? Cuando Shuer vio que el duque ni siquiera había sudado y Jess estaba hecho una piltrafa empapada de sudor, cayó en cuenta que Ray ni siquiera podía sentir cansancio. Eso solo empeoraba las cosas. De ser así, fácilmente terminaría desvivido. En ese instante, los ojos de Shuer derramaron lágrimas. Pero Shuer no estaba en sí, y simplemente repitió la pregunta de Raygrain. ¿Fue mentira decir que quería verte? Pero Raygrain le contestó que no sabía por qué se le humedecían los ojos si ese duelo de espadas era inútil. Shuer sacudió levemente su cabeza, cambió de cara y corrigió sus palabras. «¡Vaya, el duelo ya ha terminado!» La señorita Netri añadió. «No es mentira. Yo quiero verte. Es solo que estoy preocupada». A lo que Raygrain contestó. Si eso iba a ser así, entonces desde un principio no debería de haber expectado la lucha con espadas. ¿Cuál es el motivo para preocuparse? ¿Hasta el punto de que tus ojos se pongan rojos? Raygrain pensó que nadie tenía dudas de su habilidad para empuñar la espada. Era algo que se hacía en todos lados, incluso en los barcos, pero al parecer eso era demasiado para la pequeña dama sureña. A lo que Shuer contestó, «Es básicamente afecto. Quiero verlo, pero cuando lo hago, me da miedo que se desmorone si lo tocan, o que se vaya volando si sopla el viento». Mientras la pelirroja tocaba tímidamente el brazo de Ray con su dedo índice. Ray replicó que el norte era un lugar peligroso, lo que haría que él tuviera que sostener la espada innumerables veces a partir de ese momento, pero sería difícil si ella reaccionara así cada vez que él lo hiciera. Ella le contestó que lo sabía, y por eso había pensado en una manera de evitar que el corazón del archiduque se contrajera cada vez que levantaba su espada. «¿Te gustaría escuchar mi idea?», preguntó Shuer. «No tengo elección». «¿Oh, sí?», respondió Raygrain. Al ver su reacción carente de curiosidad, pero tampoco un completo rechazo, Shuer sonrió ampliamente y gritó. «Cada vez que tengas que empuñar la espada, dame un ramo de flores. Queremos mandarle saludos a Brenda Flores. El Michi dice muchas gracias por los churros que Karen compró con ese dinero. Gracias de corazón. Y gracias a ustedes, Michi Lovers, que no se pierden ni un resumen». Eso es todo por hoy. El Michi y yo te damos las gracias por siempre seguirnos y ver nuestros vídeos. Los hacemos con mucho cariño para ustedes. ¡Chao, chao!